Hola, soy Teresa González de la Fe y pertenezco al Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna. La píldora de conocimiento que vamos a ver será Recursos y presupuestos de investigación, que pertenece a la serie de píldoras sobre metodología de las ciencias sociales y diseños de investigación. Los contenidos que vamos a tratar en esta píldora son, en primer lugar, ¿qué son los recursos? Segundo, los tipos de recursos que existen. Tercero, ¿qué es un presupuesto de investigación? ¿Qué capítulos tienen que aparecer en el presupuesto de investigación? Y luego ajustando la investigación al presupuesto, porque esa es la realidad con la que nos encontramos en muchas ocasiones. Por último, unas referencias para saber más y un resumen. Empecemos con qué son los recursos. Para empezar, no podemos realizar investigación sin financiación, tampoco la investigación social. Eso hay que dejarlo muy claro. La investigación social no es un trabajo voluntario fuera del horario laboral o de los estudios. La investigación requiere recursos de muchos tipos. Hay que tener claros cuáles son estos recursos y cuánto cuestan a la hora de diseñar una investigación. Los altos costes de ciertos recursos pueden aconsejar cambios en el diseño metodológico de la investigación. Tipos de recursos, dos grandes tipos: los recursos humanos, que son los más importantes en la investigación, y luego los recursos materiales. Por eso, dado que los recursos humanos son los más importantes, los costes de personal son siempre el primer ítem del presupuesto de cualquier proyecto de investigación. Los recursos materiales, a su vez, pueden clasificarse según su función. Bibliografía, fuentes de datos, documentación, etcétera, serían recursos de conocimiento. Los locales y despachos donde realizar la investigación serían los recursos espaciales. Luego tenemos las tecnologías, que es un capítulo muy importante. Los teléfonos, los ordenadores, las grabadoras, las cámaras de vídeo, los terminales de datos, el software diverso que necesitamos para esto. Otros recursos pueden abarcar a viajes, alojamientos, dietas, que son todos los recursos que llamaríamos de movilidad. Tanto los recursos humanos como los recursos materiales se traducen en recursos financieros, es decir, el dinero necesario para realizar la investigación. Y este dinero es lo que se recoge en los presupuestos. Entonces, ¿qué es un presupuesto de investigación? El presupuesto es el resumen de los recursos financieros necesarios para realizar todas las fases de un proyecto de investigación. Por eso, ha de recoger de forma ordenada el coste de todos los recursos humanos y materiales que hay que invertir para ejecutar el proyecto. Hay muchos modelos de presupuestos y con frecuencia las entidades financiadoras exigen sus propios formatos de presupuesto, pero sea cual sea el formato, lo importante son los capítulos de gastos y que en ellos figure el coste de todos los elementos que requiere la ejecución completa del proyecto. Por eso es fundamental que la cifra total que resulte de la suma de cada uno de los capítulos refleje el coste real de la ejecución de la investigación, al tiempo que se refleja el coste de cada recurso necesario para cada una de las fases del proyecto. Capítulos que suele llevar todos los presupuestos: el capítulo de personal, el capítulo de infraestructura, de costes de ejecución y de costes de publicación y de difusión. Capítulo de personal. Lo que valoramos en el personal es el tiempo, es decir, las horas o jornadas que requiere cada tarea del proyecto. El valor, es decir, de mercado, el precio de ese tiempo se fija dependiendo el contexto en el que se realice la investigación. Pero el tipo de personal que se requiere normalmente y que es remunerado de forma diferente suele diferenciar, en primer lugar, la dirección, el responsable o los responsables del proyecto; en segundo lugar, los y las investigadores, que son las personas
personas encargadas de realizar ese proyecto. Según el tamaño del equipo, puede haber subgrupos de investigadores con sus coordinadores y eso habría que presupuestarlo separadamente. Luego, un tercer tipo de personal son los asesores, que no siempre están presentes, pero pueden estar. Serían personas que eventualmente se necesitan como expertos para alguna fase del proyecto, pero que no forman parte del equipo investigador. Luego, un tipo de personal cada vez más importante y fundamental para la buena ejecución de un proyecto son los técnicos. Aquí están los encuestadores, toda la red de campo, los transcriptores, documentalistas, analistas, estadísticos. Muchas veces esta clase de servicios se subcontratan en el mercado, pero en cualquier caso tienen que presupuestarse aparte, en la medida que es un trabajo especializado que puede estar incorporado al equipo de investigación o puede estar externo al equipo de investigación. Luego, los auxiliares y los gestores. La gestión administrativa y económica de los proyectos es de capital importancia, por lo tanto, tener profesionales que se encarguen de esa gestión evita que el trabajo de investigación tenga que dividirse entre la investigación propiamente dicha y la gestión. Mientras más complejo sea un proyecto, más requerirá de gestores especializados en ello. Y luego está otro tipo de personal que es auxiliar, la limpieza, la restauración, que puede ser necesario en muchas ocasiones. En los contextos de investigación académica, gran parte del personal está ya pagado por la institución, por lo tanto no son costes añadidos. Por eso las instituciones, la universidad normalmente de cada proyecto detrae un 10, un 15 o incluso hasta un 20% precisamente en todos estos costes de electricidad, de limpieza, etcétera, que ofrece la institución universitaria. Segundo capítulo, la infraestructura. Por un lado tenemos todo el material bibliográfico, documental, estadístico, gráfico, cartográfico, etcétera, que es fundamental para realizar esa investigación. Luego tenemos los locales y las oficinas si procede. Luego un tercer apartado son las tecnologías. Cada vez más necesitamos ordenadores y otro tipo de dispositivos, necesitamos software, necesitamos telecomunicaciones, muchas veces necesitamos material para la recogida de datos en el trabajo de campo, grabadoras, cámaras, terminales de datos, etcétera, y luego también siempre necesitamos material fungible, papel, tóner, soportes digitales, material de oficina, etcétera. Entonces, el tercer de los capítulos son los costes de ejecución. Hemos visto las bases que necesitamos para realizar el proyecto y ahora cuánto cuesta llevarlo, ponerlo en ejecución. Tenemos ahí un capítulo de gastos de movilidad, los desplazamientos y viajes, el alojamiento y las dietas y las comunicaciones que lleva consigo eso, que pueden variar o no dependiendo del alcance y el tipo de proyecto. Luego, el coste de la recogida de datos. Ahí depende mucho del diseño, de la metodología y de las técnicas previstas. Si son encuestas telefónicas o cara a cara, la diferencia de precio es notable. Si son grupos de discusión, si son entrevistas, si son Delphi, las recogidas de datos dependerá de ese diseño y por lo tanto su coste ha de adecuarse a eso. Cada vez más frecuente subcontratar estos servicios también a empresas especializadas. Por lo tanto, tendríamos que presupuestarlo como tal, el coste a las empresas. Luego, el procesamiento de los datos también depende del diseño que tengamos en la investigación, pero las empresas especializadas suelen prestar ambos servicios a la vez, tanto la recogida como el procesamiento de los datos. Y luego está el análisis de los datos. Salvo casos concretos, esta tarea suele recaer sobre el equipo investigador y muchas veces no requiere entrada presupuestaria, pero otras veces necesitamos que al menos unos análisis preliminares sean contratados o sean hechos externamente, y
por lo cual necesita su reflejo en el presupuesto. Luego, por último, el capítulo de los costes de difusión. Una investigación que no se publica no sirve para nada. En este sentido, la publicación de los resultados recoge en un informe normalmente cuáles han sido los resultados y las conclusiones de la investigación. En algunos casos también hay informes de publicación o de difusión de resultados intermedios de la investigación, sobre todo si el proyecto se extiende a lo largo del tiempo. Los costes de esa difusión, de la publicación, de hacer público nuestros resultados, depende del soporte que usemos. El soporte de papel, de impresión o simplemente de llevarlo a una imprenta es mucho más caro que si hacemos un material de tipo digital. De todas maneras, la edición electrónica ha abaratado, pero no eliminado esos costes. Otra forma de difundir es a través de una página web, pero también lleva un proceso y unos costes de diseño y de mantenimiento. Y luego, por último, tenemos la difusión en medios de comunicación, que muchas veces se necesita elaborar comunicados de prensa, resúmenes y material adecuado para la divulgación en diferentes formatos de medios de comunicación, la radio, la televisión o los periódicos, revistas. Entonces, estos son los capítulos teóricos que tienen que entrar en la investigación, pero con que lo correcto es diseñamos la investigación y luego presupuestamos los costes de su ejecución. Lo que suele pasar en la realidad, máxime en estos momentos de recortes de presupuestos, es que tengamos que ajustar nuestro diseño dentro de unos límites presupuestarios. Esta necesidad de ajustar la investigación al presupuesto puede deberse porque la entidad financiadora ha financiado una cantidad menor de la que habíamos presupuestado en el proyecto. En otros casos se debe a que el gasto máximo se establece de antemano por la entidad financiadora, con lo cual hay que ajustarse a esos montos determinados. Entonces, en ambos casos, lo que se requiere es una revisión de los objetivos del proyecto y tomar decisiones sobre los capítulos del presupuesto que se han de minorar, si en personal, si en infraestructura, si en recogida de datos, etc. Dependiendo del monto de dinero a reducir, variará el impacto que esa reducción va a tener sobre los objetivos y la validez del proyecto. Hay muchos casos donde hay mucha investigación irrelevante que ha sido resultado de las políticas de café para todos de las administraciones públicas, que consiste en recortar todos los proyectos para, digamos, incluir más proyectos financiados. Entonces, aunque lo correcto es diseñar la investigación y después presupuestar esos costes, tenemos que siempre que ajustar los proyectos dentro de unos límites presupuestarios. Para saber más, hay muchas formas de realizar presupuestos, pero aquí hay 3 referencias que están disponibles en Internet y que están bastante sintetizadas. El de Fidias Arias, que es de una guía de un proyecto de elaborar proyectos de investigación, luego un documento anónimo en Internet, pero que sin embargo está muy claro, los capítulos y los resúmenes de los presupuestos, y luego más elaborado el documento de la Oficina Técnica de Apoyo de la Investigación de la UNED, que viene a resumir cómo debemos hacer un informe de investigación y cómo hacer un presupuesto. Entonces, para resumir y finalizando, empezamos viendo qué eran los recursos de investigación y sus tipos, definimos después qué es un presupuesto de investigación y cuáles son los principales capítulos de los que ha de constar. En tercer lugar, se vieron con mayor detalle cada uno de estos capítulos y los gastos a incluir en ellos, y acabamos con unas recomendaciones para ajustar los presupuestos y los proyectos a los límites financieros impuestos por el mercado o por la administración, y algunas referencias para saber más.
Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención.